trata de la sostenibilidad en la empresa en la era post-Ómnibus que presentará Adriana Villoslada de Tolsa. Entonces, os voy a hacer en 5 minutos, os voy a hablar sobre lo que son, algunos de vosotros ya lo sabéis, los minerales industriales y nuestra asociación AINDES. Bueno, los minerales industriales son minerales que ni son metálicos ni energéticos. Ahí tenéis distintas definiciones. Se utilizan en procesos industriales directamente o mediante su preparación adecuada en función de sus propiedades físicas y químicas y no por la energía generada, por eso no son recursos energéticos, ni por los metales extraídos, por eso no son recursos metálicos. Hay diferentes clasificaciones por orden alfabético, ambiente geológico de formación, propiedades, características del mercado y aplicaciones o mercados. Nosotros, por ejemplo, en nuestra guía, la clasificación por las que hemos optado ha sido la de orden alfabético. Tanto la de orden alfabético como la de aplicaciones o mercados son las dos clasificaciones más utilizadas. Según la última estadística minera del Miteco, ahí veis los rasgos del sector, pues de toda la producción total de la industria extractiva, el 25% del valor de la producción representa el subsector de los minerales industriales, un 15% de los empleados, de la fuerza laboral también, y son normalmente explotaciones, son empresas pymes y la media de trabajadores por explotación son de 25,9. Por otra parte, en cuanto a productos, tenemos el monopolio, somos únicos productores en sepiolita, sulfato sódico natural, glauberita thenardita, wollastonita y celestita, estroncio. Y también somos primer productor de la Unión Europea en espatoflúor, yeso y segundo productor de magnesitas y sales potásicas. De nuestros productos, la mayor parte se dedica a uso, el 65% del destino va a usos industriales y otros. Es un sector muy exportador, el 27% va a exportación y un 6% a construcción. A ver, ahora, no, se me ha ido. Perdonad un momento. Ahora, perdonad, disculpad. Bueno, pues AINDES es la Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines que agrupa a los productores de minerales industriales y a otras empresas que realizan actividades afines y auxiliares al sector. Contamos con 25 socios, que tenemos socios de números, que son los productores, en los que hay también grupos de empresas como el Grupo Minersa y el Grupo Sanca, y también tenemos socios colaboradores. ¿Qué minerales representan? Los que podéis ver ahí, arcillas rojas y blancas, arcillas especiales, arenas silíceas y feldespáticas, caliza micronizada, caolín, celestina, dolomía, dunita, feldespato, florita, leonardita, magnesita, mica, óxidos de hierro, potasa, sal, sulfato sódico natural, glauberita thenardita, turba, wollastonita y eso. Como veréis, tenemos minerales con diferentes aplicaciones, aunque somos subsectores de minerales industriales, pero con una gran variedad de minerales. Las empresas de AINDES representan respecto al total nacional, por ejemplo, tenemos al 100% de los productores de arcillas especiales, de dunita, glauberita thenardita, magnesita y wollastonita, y el 89,5% de los productores de florita. ¿Cómo nos organizamos? Pues tenemos una asamblea general, junta directiva, con presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, diferentes grupos de trabajo, alimentación animal, minería, medio ambiente y el comité de comunicación de marketing. En cuanto a representatividad a nivel nacional, estamos en la patronal minera, en la Asociación Minera Primigea, y participamos a través de ella en COI. Y respecto a la Unión Europea, los distintos miembros de AINDES son socios de la Asociación Europea de Minerales Industriales, SIMA, y a través de Primigea también tenemos acceso a la otra Asociación Europea de Minería, que es Euromines. Además, somos miembros de Cominrock, de Primigea, de la Interprofesional de Alimentación Animal y patronos de la Fundación Minería y Vida. Y en cuanto a los objetivos de AINDES, los podíamos clasificar en tres, que son representación institucional y defensa. Ahí veis de representar, defender y coordinar, armonizar los intereses de sus miembros ante toda clase de entidades y organismos públicos y privados nacionales o extranjeros. Defensa del sector extractivo, desarrollar acciones de arbitraje,
promover la imagen del sector ante la opinión pública española, temas de sostenibilidad y más D, promover entre nuestros miembros el desarrollo sostenible sector, promover e impulsar la innovación y el desarrollo, y después servicios al socio, como son la formación y reciclaje de profesionales, promover la internalización de empresas y potenciar las exportaciones de sus productos, y asistencia específica a los miembros de la entidad en las materias que necesiten. ¿Y qué actividades se desarrollan, se realizan en AINDES? Pues tenemos asesoramiento e información, asesoramiento en temas sectoriales, asesoría jurídica, una información actualizada a través de Extranet y nuestro boletín informativo, acciones de formación y promoción, acciones formativas, promoción. Tenemos un convenio de colaboración con la Escuela de Minas de Madrid y entregamos anualmente un premio al mejor trabajo fin de grado o fin de máster sobre minerales industriales. Relaciones interempresariales, fomentamos las relaciones interprofesionales interempresariales y, como os he comentado, grupos de trabajo y comité, los 3 grupos: minería, medio ambiente y alimentación animal, y el comité de comunicación y marketing. Y finalizo con estas 2 frases que son importantes. Los minerales industriales no son solo materiales básicos, son el componente silencioso que hace posible la tecnología, la alimentación y la industria moderna. Y el consumo de los minerales industriales se incrementa en función del nivel de vida, y su uso es un índice del desarrollo económico de un país. Y por mi parte, ya finalizo y dejo a la protagonista, que es Adriana, para que comparte y realice su ponencia. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Emma. Pues yo voy a compartir ahora la presentación. Creo que se está cargando. La vemos ya ahí, ¿verdad? Todavía Sí, no. A ver, está en blanco. A ver, ahora. yo sí la veo, ¿eh? Ahora sí. Sí, yo también, Sí, se pero ve. no se ve, ¿verdad? Sí. A lo mejor Vale. es que a mí me tardaba por el tema de la conexión, no pasa. Sí, se ve perfectamente. Gracias, Adriana. Muy bien. Bueno, pues el título de esta presentación era La sostenibilidad en la era post-ómnibus. Y hay que hacer aquí una pequeña introducción, ¿no? De qué es lo que entendemos por era post-ómnibus, porque yo creo que para la mayoría de vosotros a lo mejor os ha evocado un tema más regulatorio, ¿no? De en qué cambia la regulación, cómo me afecta, etcétera, que sí que podemos tratarlo, pero yo creo que más allá del impacto regulatorio, hay también un cambio en el contexto, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que veníamos en la década de los principios del 2020 de un entorno en el que la sostenibilidad estaba en boca de todos, estaba en los periódicos, las noticias sobre cambio climático, los informes del IPCC, etcétera, el Green Deal, CSRD parecía que nos iba a afectar a muchísimas empresas y con una complejidad tremenda. Y digamos que luego sucedieron una serie de eventos como la pandemia del COVID, la guerra de Ucrania, más recientemente la subida de los aranceles, guerras en Oriente Medio, ahora actualmente con Irán, que han cambiado un poco este contexto, ¿no? Y entonces hemos girado un poco hacia en la parte regulatoria, pues los ómnibus, la simplificación, la aplicación demorada de ciertas regulaciones, pero más allá de, como decía, esa parte más legislativa, además percibimos que ha cambiado la forma en la que los consumidores, los ciudadanos, las autoridades y en general todos los stakeholders se relacionan con la sostenibilidad. Y aquí lo que vamos a hablar es cómo nosotros, las empresas, debemos responder a ese cambio del paradigma. Si hablamos de los consumidores y de los ciudadanos, lo que se trasluce es un contexto que podemos llamar de desconexión, de desafección. Es decir, lo que
se empieza a notar es que los mensajes relacionados con la sostenibilidad ya no funcionan igual. Entonces, una lectura muy evidente, digamos, sería decir, bueno, es que la sostenibilidad ya no vende, ya no le importa a la gente, ¿no? Pero cuando nos adentramos más en estos temas y en los datos, y aquí yo voy a hablar mucho de un estudio que se ha publicado por el Foro de Marcas Renombradas, que lo ha hecho otra empresa que no tiene nada que ver con nosotros, pero es un estudio más sociológico sobre cómo ha cambiado la percepción de la sostenibilidad, va a demostrar que en realidad lo que existe es una saturación, ¿no?, de mensajes de sostenibilidad que ha acarreado cierto escepticismo entre los ciudadanos, que además están en una coyuntura de presión económica que les lleva más a tomar decisiones basadas en otros factores que no son la sostenibilidad. Esto y otros factores que pasaremos a comentar, ¿no? Y frente a este contexto, digamos, emocional, ¿no?, que nos rodea, pues las empresas muchas veces seguimos aferradas a los mismos mensajes, no nos adaptamos, ¿no? Y ahora vamos a ver más en detalle a qué nos referimos con esto. Bueno, vamos aquí lo que os comentaba sobre los datos y sobre este estudio, ¿no? Fijaros en el titular de que 7 de cada 10 personas creen que recuperar la esperanza compartida es el cambio social más importante, ¿no? Esto, como os decía, un estudio de Marcas con Valores, que es una asociación a la que pertenecemos nosotros y otras muchas empresas, ¿no? El autor es una consultora, se llama 21 Gramos, hicieron encuestas a 1.350 ciudadanos, 240 expertos, investigación cualitativa con focus group, entrevistas, etcétera, herramientas de escucha social. O sea, parece, en mi opinión, un estudio, pues bueno, muy bien argumentado, muy sólido y con fuentes primarias y secundarias relevantes, ¿no? Y lo que viene a concluir, que aquí va a sonar muy filosófico, pero luego vamos a dar detalles un poquito más tangibles, es que las personas lo que buscan es algo en lo que confiar, ya no grandes promesas, ¿no?, sino que la sostenibilidad se presente como un progreso creíble, algo que mejora la vida real de los empleados, de las comunidades, de los clientes, ¿no? Es esa apelación a lo humano y a lo local. Bueno, siguiendo con esta idea, pero dando más evidencia cuantitativa, aquí vemos en este gráfico de barras cómo desde la evolución, desde lo que decía, desde el 2020 hasta el 2026, porque el estudio es muy actual, ¿no? Y cuando les preguntaron a las personas, a los consumidores, cómo actuaban si una marca comunicaba una iniciativa ambiental o social, y además de manera demostrativa, ¿no? O sea, siendo realmente consecuentes, digo la marca. ¿Cómo influía en su decisión de compra, ¿no? Una empresa que tuviese en cuenta la sostenibilidad. Y aquí vemos cómo el grupo de las personas que compran basándose en ese elemento de sostenibilidad es pequeño, es un 7%. Estos son los que, digamos, están guiados por la sostenibilidad en sus compras de manera determinante. Es un grupo siempre pequeño, pero luego hay un grupo que oscila, ¿no?, entre el 60 y pico, o sea, del 64 hasta el 54. Hablo en 2021 del 64 y ahora en 2026 del 54. Es decir, sí que se encoge un poquito el grupo de los que están interesados. Y luego están los que no les impacta, que les da igual, que vemos que pasamos del 26, me perdonáis que veo un poquito pequeños los números, y ahora es un 33. O sea, ese grupo de los indiferentes crece, y los escépticos de la sostenibilidad, los que no lo van a comprar, también crece. Ahora, ¿cuál es la segunda lectura de esto? Bueno, hay un efecto efectivamente, de cierta disminución
del grupo de consumidores para los que influye la sostenibilidad, pero ojo, un 61% sigue teniéndolo en cuenta en su decisión de compra. O sea, sigue siendo un factor importante a la hora de valorar los productos, ¿no? Bueno, aquí yo tampoco me voy a adentrar mucho en las causas porque creo que es un debate interesantísimo, pero quizá un poco fuera de nuestro alcance, pero sí que se dan 4 razones para esta desconexión, esta desafección con respecto a la sostenibilidad y a las marcas en general, ¿no? Por una parte es la saturación, demasiados mensajes. Que al final al consumidor lo que le llevan es a cerrarse un poquito, bloquearse frente a este bombardeo de mensajes sostenibles y de otro tipo y tienden a la simplificación, ¿no? Ya no quiero estar comprobando todos estos sellos, no quiero estar mirando y entender qué es la huella de carbono, es demasiado complejo, ¿no? Y entonces un poco pues hay esa tendencia a ser más indiferentes, ¿no? Luego, no ayuda el greenwashing, ¿no? Las empresas que hacen afirmaciones poco contrastadas que llevan una pérdida de credibilidad, empresas y otros entes, ¿no? Pueden ser también autoridades, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos que se cualifica esa necesidad de demostrar que lo que tú estás vendiendo como sostenibilidad es real, ¿no? Y además, en cierto modo esto no está aquí, pero es que la sostenibilidad en realidad no ha dejado de crecer el esfuerzo de las empresas por ser más sostenible, de tal manera que se ha hecho más abundante. ¿Y qué pasa cuando las cosas son más abundantes? Se convierte en una commodity, es decir, el ciudadano ya lo da por hecho que tu producto va a ser sostenible o digamos que vas a respetar los derechos de los trabajadores o de las comunidades. Eso, vamos, faltaba más, ¿no? Se llama, pero piden más, ¿no? Es un poco ese efecto que la línea de la que partimos también ha subido el baremo, ¿no? Por otra parte, como decíamos, factores económicos, ¿no? En épocas de incertidumbre hemos visto subidas en los precios. Bueno, pues la gente tiende a aferrarse más a los costes y a los precios que a otros beneficios, pues más que se perciben más abstractos como la sostenibilidad. Y por último, un tema que ya es más elevado, ¿no? Pero se habla un poco de desconfianza en general hacia las marcas, incluso habréis oído en los medios, etcétera, de un poco de crisis de los valores tradicionales, etcétera. También todo ligado al cambio generacional, ¿no? O sea, que ahora son otras los códigos con los que habla la generación Z, etcétera, ¿no? Bueno, apuntalando todavía más lo que acabo de comentar, a la pregunta o cuando se segmenta a los consumidores en función de sus comportamientos de compras, aquí lo que hicieron, se les hicieron preguntas, ¿no? De cómo influían ciertos aspectos, si iban a comprar, si no iban a comprar, basándose en la sostenibilidad, pero les importaba si estarían dispuestos a pagar más, etcétera. Entonces, según sus respuestas, se clasificaron en estas categorías. Y hay un 74% de personas que muestran comportamientos conscientes o incluso consecuentes con respecto a la sostenibilidad. Un 74% quiere decir que la demanda sigue existiendo, que es más selectiva, que es más segmentada, que pide más pruebas, pero sigue estando ahí. Siguen siendo conscientes y en muchos casos coherentes. Ahora vemos el grupo de lo que dice aquí en inglés reluctant, ¿no? Los que son más reacios, escépticos frente a los mensajes de la sostenibilidad y claro, también vemos que se ha ampliado, ¿no? en los últimos años. Y aquí ya lo que creo que es la guinda de todo esto y es además de todo lo que hemos dicho antes, de que todavía existe una base significativa de personas a las cuales les influye en su proceso de compra la sostenibilidad, etcétera. Además de eso, nos encontramos que existe una divergencia
entre lo que es importante para los ciudadanos, que tenéis ahí sus prioridades listadas por I en la C, ciudadanos, y lo que los expertos priorizan. Y ahí aquí hay un mismatch. Aquí vemos que para los ciudadanos el medio ambiente local, y entendamos que eso es lo que pasa en mis inmediaciones, es la primera prioridad. O sea, no es que no les importe el medio ambiente, pero es que les importa lo que pasa al lado de su puerta, ¿no? Sin embargo, para los expertos, esta solo es la tercera prioridad. Y para los expertos lo que es importante es el comportamiento ético. ¿Y quiénes son esos expertos? Son los que están detrás también de las memorias de sostenibilidad, de la redacción de las normativas, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferencias notables. Los consumidores lo que nos están diciendo es que para ellos lo importante es lo local, lo humano y lo tangible. Pero las empresas siguen comunicando términos muy técnicos, muy abstractos y no están llegando. Y eso puede explicar cierta decepción de las empresas cuando lanzan productos sostenibles o con un mensaje sostenible o hacen campañas reforzando ese mensaje sostenible y no tienen esa atracción esperada. Porque es que a lo mejor no estamos comunicando correctamente la sostenibilidad que importa a los ciudadanos, ¿no? Voy a seguir. Bueno, entonces ya a modo de resumen, ¿de qué va esto? Pues hay que adaptarse, hay que fluir con este nuevo contexto, ¿no? Y la apuesta que desde Tolsa creemos que es interesante es la sostenibilidad que crea valor. En un contexto de desconexión, de saturación de mensajes de greenwashing, de presión de costes, la gente quiere lo local, lo humano y lo verificable. Y lo que estamos intentando nosotros es, digamos, mantener la parte técnica donde tiene que estar, ¿vale? Porque luego veremos que hay otros stakeholders, financiadores, reguladores, etcétera, que nos siguen pidiendo ese lenguaje técnico, pero nuestras narrativas tienen que conectar con el ciudadano, porque hay todavía entre un 60 y un 75% de mercado que responde a los mensajes si lo sabemos orientar bien de la sostenibilidad. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de cómo se sienten los consumidores y los ciudadanos. Ahora vamos a ver la otra cara, ¿no? Los otros actores en todo esto de la sostenibilidad. ¿Qué estamos haciendo las empresas? ¿Qué están haciendo los bancos? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿No? Bueno, pues lo que se ha visto, y creo que ha habido muchas publicaciones en este sentido que lo avalan, es que los reportes de sostenibilidad, pese a que se redujese tanto el alcance del reporte obligatorio, han seguido reportando de una manera más o menos adaptada, pero han seguido reportando conforme a estándares mucho más complejos y mucho más avanzados de lo que tenían antes, o han anticipado inversiones para poder adaptarse en un futuro, ¿no? Aquí tenéis unos datos de KPMG. Pues, por ejemplo, el reporte de sostenibilidad entre las muy grandes, 96%, por supuesto, pero es que entre las demás casi alcanza el 80%. Fijaros, por ejemplo, cómo se incluye la sostenibilidad en los bonus o en los salarios, ¿no? Generalmente de los managers, directivos, pues un 41% de las grandes, pero es que un 30% de las demás, ¿no? Eso deja, yo creo, de manifiesto que esto sigue siendo algo muy importante en las empresas. Las empresas no han echado el freno, ¿no? Ni en materia de reporte, ni de cumplimiento, etcétera. Los mercados de capitales, por su parte, también siguen financiando proyectos relacionados con sostenibilidad. Aquí tenéis una parte de, bueno, lo que se representa aquí es la emisión de bonos verdes y vemos cómo se alcanzó un pico en 2021. Es verdad que luego ha caído, pero fijaros, desde 2022 hasta los últimos años sigue creciente, ¿no? Y aquí, bueno, a quien le interese, pues hay mucha información sobre todo esto. En general, lo que se ve es que no penaliza en absoluto
el estar asociado a una categoría de financiación verde y si acaso se beneficia en algún punto en menor volatilidad, rentabilidad, o sea que ahí los bancos además han sido siempre los más defensores de todo el tema del reporting conforme a estándares SRS porque les da más garantías, ¿no? En el fondo, una empresa que integra todos esos componentes de sostenibilidad está protegiéndose mejor contra los riesgos climáticos y demuestra una actitud pues, más avanzada, ¿no? Y luego, por último, pues los reguladores, que a pesar de la simplificación, a pesar del ómnibus, vemos y yo creo que nos sentimos muchas veces las empresas que cada día tenemos una nueva norma que atender, directiva europea que se transpone, que no, bueno, creo que lo estaréis sufriendo igual que en Tolsa. Entonces, no se ha frenado ni la regulación, ni la financiación verde, ni la actitud de las empresas en cuanto a transparencia, reporte e importancia de la sostenibilidad, como tampoco los clientes y sus expectativas. Bueno, entonces ya entramos en cómo abordamos la sostenibilidad, ¿no? En este contexto en el que venimos hablando. O sea, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un contexto emocional un poco desafecto que busca otros mensajes. Bueno, ya hemos visto que hay que adaptar la comunicación hacia ellos, pero un regulador que nos sigue exigiendo igual o más que antes o va en tendencia creciente, ¿no? Sobre todo si lo miramos en una escala de tiempo más amplia. Bueno, nosotros lo que os podemos contar es lo que estamos haciendo desde Tolsa, ¿no? Entonces, aquí también señalar, bueno, pues que la buena noticia es que después de estos años de idas y venidas, las cosas empiezan a estabilizarse, ¿no? Nosotros pertenecemos a ese grupo amplísimo, que estaréis muchos de vosotros también, de los que caemos un poco en un limbo normativo a raíz del ómnibus, ¿no? Donde nos preparamos y anticipamos inversiones para poder reportar, por ejemplo, conforme CSRD, EUDR y otras normativas, y luego, como tenemos menos de 1.000 empleados, pues sigue reportando conforme a la normativa anterior, pero sabes que se va a transponer. Entonces, bueno, pues hay que navegar en esa incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, aquí como recordatorio, ¿no? Lo primero es esa labor de cómo me afecta, qué normativas me afectan, cómo me afectan, cuándo me afectan, ¿no? Este es el análisis clave y no es fácil muchas veces de hacer. Ahora empieza a ser un poquito más claro. Antes, en CSRD y la directiva de reporte y la de diligencia de vida, pues se ha dado un recorte importante en las empresas afectadas. Entonces, generalmente, pues vamos a ver que el corte está en 1.000 para el reporte CSRD y en 5.000 para diligencia de vida, ¿no? Acompañado de 450 millones de facturación para CSRD y 1,3 mil millones de euros para diligencia de vida. Pero es que además hay otras regulaciones, ¿no? Y este año especialmente yo creo que hay que tener un ojo en la normativa antideforestación, EUDR, que recientemente ha sido revisada, las normativas de packaging que ya empiezan a aplicar en el 12 de agosto, si no recuerdo mal, de este año, y además completarlo todo con la pieza de regulación nacional, la obligación de publicar nuestro plan de descarbonización, reducción de huella, el plan de movilidad, que en este caso también se ha adelantado, ¿verdad? Finales del presente año, etcétera. Entonces, es verdad que ese primer análisis nadie nos salva de hacerlo y dedicarle su tiempo. Y luego está lo que nosotros hacemos también, que es, bueno, yo ahora ya sé lo que tengo que reportar. Ya sé lo que me afecta, ya sé cuándo me afecta, pero ¿qué es lo que yo quiero contar? Porque a lo mejor hay información valiosa y datos accionables que me vienen bien tenerlo. Y a lo mejor hay certificaciones, sellos, etcétera, que ya no tienen la misma atracción o que son redundantes respecto a otros. Puedo ser más eficiente.
y puedo liberar recursos y adoptar estándares voluntarios o anticiparme a otras tendencias, ¿no? Y si además todo ello lo hago dotándome de las herramientas necesarias para asegurar esa trazabilidad que me exige la regulación muchas veces, ¿no? Y conectarlo con mis sistemas de información interna, pues tendré mucho ganado. Al final, el ómnibus, yo creo que una cosa que ha permitido es, como se ha pisado un poco el acelerador, pues sí que es cierto. Perdón, se ha desacelerado un poco, pues sí que es cierto que ha permitido replantearse un poco más cómo quieres abordar estos retos para el futuro, ¿no? Qué recursos destinar, etcétera. Bueno, y a partir de ahora ya son ejemplos de cómo estamos abordando en Tolsa este nuevo escenario, ¿no? Nosotros seguimos avanzando hacia un nuevo concepto de sostenibilidad o sostenibilidad con un nuevo enfoque, ¿no? Pero sí que hay ciertos mínimos o máximos que hay que tener siempre presentes, ¿no? O sea, el reporting va a ser obligatorio, no sabemos cuánto y en qué medida, pero bueno, ya es obligatorio de hecho, ¿no? Pero es verdad que estamos pendientes de una transposición y que se va a producir en los próximos años. Se espera que en 2027 y que seguramente en 2028 tengamos que reportar bajo 2027, sin olvidar ya todas las empresas grandes cotizadas que ya lo están haciendo, ¿no? Y habrá que ajustar el marco correspondiente que cada uno tenga de reporte a este nuevo que me exija la ley, o a lo mejor es compatible con el que ya tenemos, sea ese GRI, sea el SRS. Y luego el tema de la huella de carbono y el alcance 3. O sea, para nosotros estos serían nuestros mínimos, ¿no? El análisis de doble materialidad y la huella, incluyendo los 3 alcances, esto es el mínimo indispensable porque ya está aquí. Eso sabemos que se va a quedar sí o sí. Eso es un ejemplo, ¿no? De nuestro análisis de doble materialidad. em, Incluyendo pues la categorización, ¿no? Según los NEIS, la descripción de los impactos, riesgos y oportunidades, la tendencia que siguen en el largo plazo, si son la categoría a la que pertenece, si son potenciales o son actuales. Bueno, pues este trabajo sí que creo que es indispensable hacer y actualizar además, ¿no? Porque las cosas van cambiando en una compañía. Eh, ¿Cuál ha sido otra clave para nosotros en la gestión de la sostenibilidad? Convertir la sostenibilidad en un ahorro, ¿no? Y esto también creo es un mensaje que se ha repetido bastante, es que la sostenibilidad puede ser un vector económico importante en una compañía, ¿no? Pues en un contexto en el que van subiendo los precios de las energía o de los costes directos, ¿no? Pues ahorros conseguidos a través de la eficiencia energética, la instalación de renovables, etcétera, pues son muy interesantes y máxime cuando tenemos subvenciones para ello, ¿no? Como los famosos certificados de ahorro energético, ¿no? Pero más allá de la energía, hay otras fuentes de ahorros. Reducir el consumo de plástico, que tiene esa parte de comodulación que nos va a permitir pagar menos tasas, sino ahora, pues en unos años. La minimización y revalorización de los residuos o el reciclaje, ¿no? Todos estos son, bueno, pues factores que ayudan muchísimo internamente también dentro de la empresa a vender la sostenibilidad, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo de cómo nosotros transmitimos estos progresos en sostenibilidad en nuestra memoria de sostenibilidad, que todavía no la hemos publicado, pero estamos a puntísimo, está ya casi en la imprenta. Bueno, pues contamos cómo reducimos las emisiones, pero intentamos traducirlo también a datos que la gente pueda entender, ¿no? Pues aquí vemos la equivalencia, reducción de más del 20% de las emisiones de CO2 en los alcances 1 y 2 respecto al año 2024 y lo que supone
esto que ahora mismo es que me cuesta hasta leer el número, pero sí, son, bueno, miles de coches retirados de la carretera, ¿no? Em, o lo que hacemos en materia de biodiversidad, con la certificación de minería sostenible, la vamos llevando a otros países, renovamos en los países en los que estamos, lo que ya hemos mencionado de la reducción del consumo energético y también la introducción muy importante de la sostenibilidad. Enlazada a la innovación y al producto, ¿no? Con la certificación de ecodiseño, todos nuestros nuevos desarrollos están ecodiseñados, ¿no? Y hacemos este año, sobre todo, hacemos una importante sección referida a la innovación y el ecodiseño. Como la sostenibilidad no solo es medio ambiente, pues también intentamos transmitir la importancia de las personas dentro de Tolsa, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos también cómo nos intentamos acercar también a lo que la gente entiende, a lo local. Esta es una trabajadora de Tolsa durante un evento de la compañía, ¿no? Pues transmitir las políticas que tenemos de personal de una manera pues lo más cercana posible. Y poco queda ya decir, más que también la sostenibilidad la estamos viendo últimamente como algo estratégico desde el punto de vista de la mitigación y protección frente a riesgos climáticos, frente a riesgos reputacionales, frente a riesgos, digamos, administrativos o de sanciones, ¿no? Y esto va muy ligado a la escucha activa de las comunidades, las empresas que tenemos además una actividad extractiva, pues es algo que es mandatorio para nosotros, ¿no? Escuchar a los actores locales, el entorno en el que estamos, tener esa escucha activa de lo que nos rodea. Y así es como lo contamos, ¿no? Desde el punto de vista social, pues seguimos hablando de los ODS, como no, pero bueno, damos datos que nuestra inversión social son más de 123.000 euros, de los proyectos que tenemos en materia de inversión social y de impacto positivo en otros países, en Senegal, apoyando la cultura, el deporte, nuevos patrocinios, pues esto también queremos contarlo. Y como vemos aquí, pues de una manera cercana, ¿no? Los equipos que patrocinamos deportivos, pero también pues las personas que acuden a nuestro ambulatorio médico en Senegal o a las jornadas dentro del Museo Bardas del Desierto en Argentina, donde tenemos otra de nuestras minas. Y con esto pues hemos terminado esta parte por lo menos, pero estaré encantada de responder a cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Adriana. Pues si alguien quiere realizar alguna consulta, pregunta, comentarios. A mí me gustaría... Yo voy a hacer un comentario, si me permitís. Sí, Has dicho, Adriana, en un momento dado, que la prioridad para la gente en general, ¿no? El número uno era la sostenibilidad en el ámbito local, ¿verdad? sí, Y que, sin embargo, para los expertos me parece que era el tercer lugar, no me acuerdo ahora qué lugar era. sí, correcto, Tercero. creo que sí. Vale. Pero desde el punto de vista de las empresas mineras, creo que coinciden totalmente con la perspectiva, o sea, con el interés o la prioridad de las personas en general, porque para una empresa minera lo más importante es la sostenibilidad en su ámbito de influencia socioeconómico. Es decir, que ahí sí que coinciden, creo, lo que es la prioridad de las personas y la prioridad de las empresas mineras en general. Claro, yo me imagino que cuando hacen este estudio no es de las empresas mineras, No, efectivamente. por supuesto, Entonces, no, ya lo he entendido, es un comentario mío aparte. claro, puede tener ese sesgo efectivamente de que a lo mejor estás en empresas de servicios donde tu ámbito de influencia no está tan marcado como para nosotros, para las empresas mineras. Y sin embargo, para la gente sí que tiene una importancia, pero las empresas como que tienden a ignorarlo un poco, ¿no?
empresas que aquí en realidad son expertos, más que empresas. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, y los que tenemos minería sostenible lo sabemos muy bien, que hay un ámbito de influencia, unas partes interesadas y que hay que tener en cuenta. O sea, que estoy 100% de acuerdo. ¿Había otra persona que quería realizar otra pregunta? Sí, soy yo. Muy buenas. Gracias. Bueno, Mira, quería preguntar, simplemente es por tener un poquito más de curiosidad, sobre la parte de los usos de recursos y economía circular. Has comentado, Adriana, que había 10 productos ecodiseñados y Sí, que 5 de ellos los habíais realizado en 2025. Si nos podrías hablar, lo que puedas, un poco más de alguno de ellos o el que más te haya llamado la atención o el que te parezca a ti más representativo. sí. Y como digo, vamos a hablar de ellos en la nueva memoria. Pero sí te puedo contar de los de 2025. Hay lo que es el ADINS retardante de llama. Es un producto que se usa para que en situaciones, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Donde se generan fuegos, pues permite que sea más lento el avance del fuego sobre aplicado a ciertas superficies, ¿no? Son productos que son aditivos, ¿no? Que se mezclan con otros productos como EVA, etcétera, y reducen la generación de humo, con lo cual son mucho más seguros. Evitan el uso de sustancias de preocupación o de mucha preocupación, como son los PFAS, ¿no? y los ATOs. Entonces, este es uno de los productos estrella, yo diría, la innovación. Y luego, pues desde el punto de vista del consumo, pues hay una nueva gama de arenas con aceites esenciales que tienen esa capacidad, ¿no? de absorber el olor del pipí de los gatos sin utilizar productos químicos, ¿no? Utilizando solamente aceites esenciales, que además pues vienen en varias tipos de fragancias, ¿no? O sin fragancia totalmente, y yo creo que ese también es muy interesante. Genial, muchas gracias. a ver, Juan Pous Cabello también tiene una pregunta que realizar. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Me Ah, presento, soy Juan Pou, soy el coordinador de Desarrollo Sostenible del Laboratorio Oficial Madariaga, el Centro Tecminergy de la Universidad Politécnica de Madrid, y también soy profesor en la Escuela de Minas de Madrid, así que muchas gracias a Index por la organización y por invitarnos desde la cátedra, y a Adriana por su presentación. Yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho del cambio social, del cambio que se ha producido también en las empresas y el cómo convertir esa sostenibilidad en el ahorro, en la eficiencia, es lo que permite que la sostenibilidad sea un vector en nuestras empresas y nos permita seguir siendo competitivos. Nosotros, comentaros desde el LOM, como asesores técnicos del Ministerio, de la Subdirección General de Minas, en este primer plan de acción para la gestión sostenible de las materias primas minerales, nos vamos a encargar con la Fundación Minería y Vida de hacer una guía de sostenibilidad para el sector de las materias primas minerales. También colaboramos activamente en un comité ISO, en un Project Committee nominados por UNE, que está redactando unas normas de sistema de gestión para los objetivos de desarrollo sostenible, que como ha dicho Adrián, hay que seguir mencionándolos, aunque mirando ya al 2030 como lo que viene por detrás de ellos. Y entonces lo único que quería era invitaros a todos los que estáis aquí presentes. Primigea está presente en el CTN, en el Comité Técnico Nacional de ese Project Committee, pero bueno, quería solo de nuevo daros las gracias y proponeros que cualquier que desde nuestra perspectiva podamos aportar, pues estamos más que a vuestra disposición como organismo del sector público, pero en contacto directo con todas las empresas. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena de nuevo. muchas gracias, Juan. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más?